Ok, bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a leer algunas partes del libro El Dama Feliz. Eh, y bueno, me voy a comentar a mí mismo. Si querés, Juan, empecemos con tu pregunta, ¿te parece? Sí, dale. Eh, Siendo un practicante del budismo y que estoy explorando y estoy aprendiendo con la sanga que conducís, eh, no me apuré en leer el libro Ajá. porque no quería adelantarme a mi proceso de meditación. Sí. Eh, entonces como que lo voy dosificando. Ujú. Y quería preguntarte si cuando le escribiste pensaste en un proceso mientras uno va creciendo en la meditación, ¿es un libro para leerlo una vez completo y dejarlo ahí o usarlo de referencia cuando uno está en ese camino de meditación? Mirá, yo el libro lo pensé como un manual, ¿viste? Por un lado, que describa llamémosle, eh, el entrenamiento budista, por lo menos desde el punto de vista del budismo temprano, el budismo Theravada, en su completud, es decir, el trabajo con los preceptos, la conducta diaria, la generosidad, la meditación y la sabiduría. Y es un libro eminentemente práctico, ¿viste? Que tiene, por supuesto, algunas referencias, o sea, tiene referencias a suttas, sí, tiene explicaciones, pero que tiene también instrucciones para meditar, para que pongas en práctica lo que está en el libro, para que observes qué pasa con esa práctica que vas desarrollando. Y es un libro que vos lo podés leer entero y luego lo podés consultar. De ahí a que haya sido pensado como un manual. Es decir, en cierto momento de la meditación o de tu entrenamiento meditativo, volvés a leer una parte que dice el libro, qué te pasa a vos, qué dice el sutta, que hace referencia al libro, y tener un poco por ahí esta este mapa que te ofrece el libro, que es solamente un mapa, y vos lo comparás con tu experiencia personal, empezás a encontrar por ahí cosas en las cuales coincide tu experiencia o no con lo que describe el libro o con lo que dice el sutta. Entonces, en ese sentido, no veo mal que se lea entero y que después, viste, Mm. eh, se consulte. A veces un libro así eh, no es un libro que por ahí vos lo lees y lo dejás, cuando lo retomás, por ahí no sabes en qué estabas, ¿viste? Por esto, porque está pensado en un lugar muy práctico, ¿viste? Para contarles, estoy empezando a escribir un segundo libro que tiene otra característica, no como este, que también tiende a ser práctico, pero eh, con un contenido considerablemente más denso que el de este libro, que es, lo pensé para un principiante, lo pensé también para un practicante por ahí de nivel intermedio de meditación y para algún practicante avanzado que le gustaría por ahí revisar algunas cuestiones de su práctica, también puede ser muy iluminador. Además, porque no hay otro libro en castellano de, digamos, de la meditación Twin que esté escrito originalmente en castellano. Entonces, en ese sentido, yo cuando lo releo, por ejemplo, ahora que hicimos una segunda reimpresión, volví a leerlo, y cuando lo leo, digo, está claro, hay cosas que están como muy claras, como son muy pedagógicas y muy didácticas, y eso me gusta mucho del libro. Entonces, a veces, si hay algún tipo de lugar pantanoso, ¿no? Si vos lo lees en el libro te puede ayudar mucho a guiarte en tu práctica. Creo que en ese sentido es un buen amigo el libro. Está bueno. Sí.
Está bueno eso lo de un amigo. Sí, 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 sí. Creo que podés hacer muchas relaciones a través del libro, con tu práctica, ¿no? Porque en definitiva lo que va a trascender es tu propia experiencia, lo que te va a hacer a vos entender o no la cosa. El libro es solo un amigo que te señala el camino. Bien, Bien. ¿tienen alguna pregunta más? Bueno, voy a leer una parte del libro. Voy a leer fragmentos eh, más bien cortos, ¿sí? Y me gustaría empezar leyéndoles una cosa del capítulo 2 que tiene que ver con los preceptos, ¿sí? Entonces dice el texto, ¿no? Los preceptos, sila en Pali, pertenecen al primer ámbito de la enseñanza budista. Los otros dos son la meditación, samadhi, y la sabiduría, paña, y podríamos agregar también el de la generosidad, dana, que es un elemento fundamental en la práctica y en la vida y que tendrá su capítulo aparte. Los preceptos, dentro del budismo, tienen un carácter especial. En general, mucha gente considera que seguir los preceptos es algo anticuado o represivo, pero cuando uno decide emprender un camino de desarrollo mental, los preceptos son mojones en el camino gradual hacia el poder distinguir claramente aquello que es sano de aquello que no lo es. Los preceptos no son un elemento condenatorio, sino una oportunidad para observarnos y, especialmente, observar cómo funciona la mente en nuestra vida cotidiana. A medida que lo llevemos a la práctica concreta, se nos aclarará cuál es la meta de los preceptos, que la mente esté libre de remordimientos, de culpa, de enojo y de todas aquellas emociones que suelen ser destructivas para uno mismo y para los demás. Nuestra percepción de la realidad depende de cuál es el estado de la mente. En otras palabras, es la intención mental. En otras palabras, de la intención mental surgirá la palabra o la acción física. Si esta intención tiene su raíz en aquello que es sano, también lo serán nuestras palabras y nuestras acciones. Bueno, eh, como pueden ver, digamos, lo de los preceptos no tiene un correlato, podríamos decir, igual que quizás con los mandamientos cristianos, o por lo menos con lo que culturalmente se enseñó con los mandamientos. Los preceptos en el ámbito budista tienen un sentido de poder darle al practicante y sobre todo al principiante una guía para que observe que es una conducta sana, una conducta que justamente le facilite la paz mental. Entonces el precepto no tiene que ver con hacerse el buenito, porque no sería el asunto, sino el precepto lo que sirve es para lograr acentuar nuestra atención en nuestra vida cotidiana. Qué intenciones mentales tenemos, cómo hablamos y cómo actuamos. Entonces, cuando uno recita los preceptos, lo que hace es recordar de qué se trata la observación de nuestra propia mente en la vida cotidiana. Y por supuesto, cuando uno descubre que con una acción, como dice acá el sutta citado, es buena para mí y buena para los demás, es algo que tengo que continuar cultivando. Cuando una acción es buena para los demás, pero no es buena para mí, no sería lo mejor, y cuando una acción es buena para mí, pero no para los demás, tampoco. Entonces, como que en ese sentido es muy, por lo menos este sutta, que lo tomamos como referencia a los preceptos, es muy claro en las indicaciones que da el Buda, muy simple y muy práctico. Entonces, el precepto no tiene un sentido condenatorio, no es que si yo rompo un precepto, me transformo en una mala persona. Si yo rompo un precepto y estoy suficientemente atento, probablemente me voy a arrepentir, porque lo que voy a observar es un conflicto en la mente. Si ustedes lo reflexionan cuidadosamente, cuando uno rompe un precepto,
En general, la mente está en un estado de confusión, de miedo, de ansiedad, bajo cierto nivel de estrés, y eso produce que la persona rompa un precepto. Del otro lado, de las personas que por ahí reciben esa acción dañina, uno suele ver a la persona como agresiva, dañosa, etcétera. Pero en realidad, las bases de la conducta, llamémosle inmoral, muchas veces están basadas en el miedo, en la sensación de fragilidad, en la sensación de impotencia. Entonces se trata por todos los medios intentar llegar a un lugar estable que no se consigue, dado que la realidad no es estable, es esencialmente impermanente y por lo tanto es inestable. O también cuando uno rompe el precepto, por ejemplo, bebiendo alcohol, es justamente para atenuar o reducir el sufrimiento. Es decir, yo tengo un estado mental eh, doloroso y cuando yo tomo alcohol o me drogo, lo que logro hacer es entrar en un estado de confusión y cierta niebla mental que no es claro, pero me permite a mí justamente no sentir dolor. Es una anestesia. Puedo hacer eso con una serie de televisión, cualquiera de los sentidos. Lo que uno tiene que observar entonces es este comportamiento de la mente, cómo la mente nos lleva, porque no nos sentimos bien, nos lleva a actuar peor. Lo que en un principio reluce como algo tentador y agradable, termina siendo destructivo. Eh, citar un ejemplo, ¿vieron cuando ustedes tienen alguna noticia que se ve muchas veces en las noticias, que a veces ocurre donde se da sobre todo con los jóvenes, no digo adolescentes, pero a veces gente de veintipocos años, que hay una situación en un boliche, en una disco, que pasó algo y corrió el alcohol y pasaron un montón de cosas y siempre alguno o alguna persona, alguna mujer la abusaron o terminó en una pelea entre varones que alguno salió lastimado o muerto. Pero fíjense que siempre que pasa eso, hay una situación de alcohol, hay una situación de excitación extrema, o sea que los sentidos están totalmente abrumados, la mente está confusa y la situación se utiliza toda esa carga química de alcohol y drogas porque de alguna manera no me estoy sintiendo bien y me voy a un lugar con la música todo lo que da, con las luces dándome en los ojos y la mente queda completamente perdida. Y es muy curioso cómo los humanos llegamos a esos extremos para poder sentirnos mejor o al menos dejar de sentirnos mal. Entonces parece, por supuesto que un joven lo que hace con eso es explorar, experimentar y descubrir que por ahí eso no le gusta, y tarda años en descubrir que eso no le gusta a veces. Pero fíjense que siempre que sucede una cosa de esta, siempre está involucrado la confusión de la mente, que la mente está perdida. Entonces el precepto en ese sentido es el basamento en la cual uno va a fundar una práctica meditativa. Si yo sigo los preceptos, la práctica meditativa es mucho más fácil. ¿Sí? Y en este sentido también, fíjense que esto constituye como el centro del octuple noble sendero. Recta forma de hablar, recta acción y recto medio de vida. Está en el centro. Sin ese centro, el octuple noble sendero no se puede caminar. Es imposible, porque la mente va a estar muy alterada. A lo largo de casi 30 años de meditación, me he encontrado con muchos practicantes y amigos que iniciaron la meditación, pero debido a que rompen los preceptos, sienten que la mente siempre está inquieta. Y la mente está siempre inquieta sencillamente porque rompo los preceptos, pero no le veo la relación. Pero tiene un montón de relación, porque es la misma mente la que medita que la que rompe los preceptos, que aquella mente que también lo sigue. Y también vi lo otro, personas que empezaron a seguir los preceptos y la práctica meditativa les cambió totalmente y empezaron a avanzar a pasos agigantados.
Bien, em, ahora me gustaría leerles otro fragmento, pero en este caso de, del capítulo 3 que tiene que ver con la generosidad, ¿sí? Entonces el capítulo empieza así. En la práctica budista, la generosidad es un punto central. Sus consecuencias son siempre beneficiosas y sanas. Observemos, en primer lugar, cuál es nuestro estado mental al donar o regalar algo. Si nuestra intención es desprendida y generosa, veremos que el hecho de dar algo nos produce aquí y ahora felicidad. Es lo que expresa la tercera de las 6 características de la enseñanza del Dhamma, Dhamma, de acuerdo con el Anguttara Nikaya 11.12, ¿no? La tercera característica es la enseñanza da resultados aquí y ahora, es decir, es inmediata, no hay necesidad de esperar a futuros renacimientos. Eh, y les leo otro párrafo. Cuando hablamos de dar, no significa solo dinero o cosas materiales. Puede ser una sonrisa a alguna persona que esté con mucho trabajo, un abrazo, un oído para escuchar un problema o ayudar en tareas que quizás la otra persona le cueste hacer. Por ejemplo, ayudar a levantar bolsas pesadas a gente anciana, dar de comer a un animal o cualquier otra acción que alivie el sufrimiento. Pero por favor, ten siempre en cuenta la actitud mental. Esta generosidad nos da la experiencia de una mente amplia, despreocupada, alegre y sobre todo desprendida. Con esto practicamos el dejar ir, entre comillas, miedos, obstáculos y también la avidez que es el alimento de los obstáculos. Esto nos permite abandonar con mayor facilidad los estados mentales dañinos, porque nos colocamos en una posición fija de identidad. Y ahora les leo otra parte, ¿no? Esto no significa, ¿sí?, ser políticamente correctos en relación a la donación, sino verdaderamente abiertos a comprender que las opiniones están enraizadas en un proceso mental, origen dependiente, y son parte de la identificación que tenemos que aprender a abandonar. ¿Cuántas veces en la vida hemos escuchado a alguien o a nosotros mismos diciendo, tengo razón? Y quizás sea así, pero nos seguimos sintiendo mal, insatisfechos, es decir, sufrimos. Bien, eh, volviendo al octuple noble sendero, el segundo paso, que es la recta intención, ¿sí? La recta intención es una mente que tienda al renunciamiento, ¿no? A la reclusión, o sea, la responsabilidad de nuestras propias acciones, una mente que sea no malevolente, es decir, amorosa y benevolente, y no cruel, es decir, compasiva. Entonces, fíjense que en el octuple noble sendero la generosidad ya está incluida en ese segundo paso. Porque ser amorosos y benevolentes muchas veces es un acto de generosidad con los demás y con uno mismo también. La generosidad está como mal entendida siempre, porque lo vemos siempre como una especie de negocio. O sea, lo vemos desde un punto de vista de una perspectiva capitalista o inclusive cooperativista, que tampoco es el caso. Esto quiero dejarlo como muy claro. Entonces, es capitalista, yo te doy algo, vos me das algo. Si yo dono porque hice un retiro. O cooperativa, nos ayudamos entre todos. Y no, la generosidad en este último caso puede estar incluida ahí, pero ese no es el caso. Ese no es el kit de la cuestión. La generosidad está directamente a una práctica continua de abrir la mano frente a cualquier situación. Cada vez que a nosotros se nos presenta una situación de oír a otra persona, ¿estamos siendo generosos o no? Cuando nosotros tenemos el amor de la donación, el hecho de que cuando uno done, por ejemplo, la sanga, eso permite que las actividades continúen. Y ese es el asunto. Si yo permito que las actividades continúen, ¿qué es lo que está de fondo? Que otras personas puedan beneficiarse de la enseñanza. Cuando una persona se ha beneficiado de la enseñanza, se ha beneficiado del Dhamma, dona para eso, para que otros también lo hagan, para que otros tengan la oportunidad de escucharlo y de practicarlo.
Y también está esta cuestión mental de dejar ir la propia opinión. La cuestión más avara de todo es la noción de yo. En la noción de yo es donde se arracima, cristaliza yo. Entonces, yo no puedo responder a un insulto con una sonrisa o simplemente con un silencio, porque yo no puedo dejarme pisotear. Ustedes se van a dar cuenta que siempre que hay un conflicto, hay un yo y hay un otro. Es decir, hay una resistencia entre lo que está pasando y cómo lo veo. Algo me está sucediendo y yo lo veo de cierta manera que eso produce el conflicto. El conflicto está justamente basado en eso, en la personificación de una situación, yo y otro. Eso es lo que a mí no me permite ver las condiciones del momento de lo que está sucediendo. No veo la situación mental en la cual puede estar mi persona o el otro y las condiciones adyacentes. Entonces, cuando no veo eso, me apresuro a juzgar, me apresuro a opinar. ¿Y qué resulta de esto? Que en general emito un juicio sobre la otra persona. El jueves, después de la meditación, tuvimos una conversación muy, muy interesante acerca eh, de la percepción. Tuvimos una conversación muy linda con Sabrina y con Maru, que hablamos de los 5 agregados, ¿sí? O sea, la forma física, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Y entre otras cosas, yo le contaba a Maru que la sensación y la conciencia son fenómenos más pasivos, es decir, es algo que uno vive, uno no puede vivir sin sentir. Es imposible salvo que uno esté en una anestesia, ¿sí? O en cierto estado meditativo, Nirodha Samapati, entonces ahí no voy a sentir. Pero inclusive algunos de ustedes ya lo han vivido, por ejemplo, cuando ustedes llegan al cuarto yana, no sienten el cuerpo, no lo siento. ¿Qué significa que no lo siento? Que no estoy teniendo las percepciones físicas, no lo dejo de sentir. Lo que hace que eso para la cabeza es un enorme aprendizaje porque se da cuenta que el cuerpo no es una cosa, es un proceso que depende de las condiciones que se dan, lo percibo. El cuerpo se siente a través de sensaciones y la mente aplica un proceso más activo que es la percepción, que le pone nombre, me duele, me da placer. ¿Sí? Entonces, percepciones y formaciones mentales son de los agregados procesos más activos. ¿Por qué? Porque las formaciones mentales tienen que ver con la intención. Hay una actividad en la intención, como también hay una actividad en la percepción en el sentido de que la mente se mueve a calificar algo de cierta manera. ¿Qué tendrá que ver esto con la generosidad, no? Y les puse un ejemplo que seguro a ustedes también les va a cuadrar de una forma muy, muy clara. ¿Nunca les pasó que ustedes están acostumbrados a una comida que iban siempre a un mismo restaurante o que se las preparaba su mamá y de repente la comieron durante años o un lugar donde compraban empanadas y un día fueron, compraron, se pusieron el bocado, dieron el primer bocado y el primer bocado era igual a como ustedes lo recordaban, pero el segundo es distinto y pararon y dijeron, che, esto no está igual. Siempre compro las empanadas o siempre compro acá, pero ahora el gusto es distinto. Y entonces supónganse que la madre o el padre dice, sí, sí, lo que pasa es que le cambié el aceite, o lo que pasa es que cambié un ingrediente. Sin embargo, el primer bocado, mi percepción dijo, es lo mismo. Qué interesante, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que cuando estamos percibiendo, no estamos percibiendo el gusto, estamos percibiendo lo que nosotros nos acordamos del gusto. O sea que nuestra experiencia, nuestra sensación y nuestra percepción están condicionadas por cómo nosotros creemos que va a ser esa experiencia. Luego, como esa experiencia se desarrolla en el tiempo, la percepción se tiene que ajustar porque no coincide lo que estoy viviendo con mi memoria.
Bueno, imagínense eso cuando uno tiene una relación con una persona de muchos años. Qué sencillo que es decirle a la otra persona, siempre sos igual, porque mi percepción está condicionada por toda la historia que yo tengo con esa persona. Entonces por ahí no veo un matiz en la otra persona, algo que cambió. No lo veo porque no la estoy viendo. Estoy viendo lo que yo viví en mi historia. Estoy viviendo adentro de una cárcel, de una percepción que se retroalimenta. Vos siempre sos igual. Esto es muy curioso, porque ahí es donde la generosidad entra. ¿Estoy verdaderamente abierto a observar cómo la mente se mueve? Atento, cómo la mente se mueve a colocar uno u otro eh, etiqueta, una u otra etiqueta, y observo esas etiquetas que pone la mente como etiquetas o las vuelvo personales. Esa persona es así. La práctica de la generosidad nos permite observar eso, dejar ir mi propia percepción, porque esa percepción está contaminada, teñida de experiencias pasadas, y quizás la situación no es la misma, aunque la reacción pueda ser la misma. No puedo ver matices, no puedo ver lo complejo que es cada momento de la vida. Entonces no puedo estar abierto. ¿Por qué? Porque esa percepción condicionada, al cual yo le creo que desarrolla a partir de la percepción surgen pensamientos y opiniones, es el lugar que yo me construyo para vivir. Mi propia opinión se transforma en una cárcel. Cuando yo pienso mal del otro o de mí mismo, yo siempre soy igual, el sufrimiento está ahí. Porque lo que no veo es que esas condiciones van cambiando. Entonces, la triple característica de la realidad, impermanencia, sufrimiento e impersonalidad, se sienten como barreras y no como elementos liberadores. Si es impermanente, quiero que sea permanente. No quiero sufrir. Y es totalmente personal. En vez de entender que hay una situación que tiene sus condiciones y que se va modificando. Pero debido a que estamos muy apegados, somos muy querendones de nuestra propia opinión, es decir, no somos generosos, es que nos cerramos y viene este yo y viene este tú que hace que entremos en conflicto. La generosidad va deshaciendo eso, poco a poco, porque pongo mucho más en pregunta mi opinión. ¿Será así como yo lo pienso? ¿O es solamente, el pensamiento es solamente un cubito de hielo, algo que se congeló y nunca más se movió? Bien, y ahora a continuación les voy a leer un poquito de la meditación, ¿sí? Y me gustaría leer una parte, ¿sí? Eh, que es por qué meditamos, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué meditamos? ¿Para qué una persona desearía meditar? Cada uno de nosotros que se ha volcado a una práctica introspectiva tiene sus motivos para hacerlo. Las respuestas podrían ser para sentirme más tranquilo, tener menos estrés, para alcanzar el nirvana, etc. Lo fundamental es que buscamos una práctica de índole espiritual porque no estamos satisfechos con nuestra vida.
Esta búsqueda presenta matices diversos, algunos muy obvios relacionados con nuestro trabajo, el dinero, la familia y la reputación, y otros no tanto. Pero, ¿qué es la insatisfacción? En los suttas se describe de una manera muy simple. La insatisfacción o sufrimiento, dukkha, es no tener lo que queremos o recibir aquello que no deseamos. Una definición muy clara, ¿verdad? Veámosla un poco más en detalle. La mente errante busca siempre satisfacer algo que no sabemos bien qué es y continuamente está detrás de este deseo. A veces es muy claro, quiero más dinero, ser más fuerte, quiero seguir sintiéndome bien todo el tiempo. Cuando esto no sucede, es decir, cuando las cosas no resultan como queremos, sufrimos. La otra cara de la moneda es recibir lo que no queremos. Pinchamos una rueda del auto, alguien nos hace un comentario hiriente, hay que abandonar los planes para las vacaciones, la muerte de un ser querido. Entonces tenemos por un lado nuestra mente que gusta, entre comillas, de lo placentero y rechaza lo no placentero. En el budismo, este me gusta, no me gusta o yo soy eso se reconoce como avidez, tanja, a veces traducido como deseo. La avidez tiene varias caras, la de querer, la de no querer o la identificación. La avidez no suele ser fuerte, pero es persistente, como una fuerza de fondo que nos mueve a nunca estar conforme con lo que hacemos o vivimos. El resultado es que vamos dando tumbos, buscamos saciar una sed que nunca podemos saciar, y entonces el sentimiento de insatisfacción se vuelve constante en nuestras vidas. La avidez está relacionado con otro aspecto crucial, que es la ignorancia. ¿Qué es lo que ignoramos? Las cuatro nobles verdades. La ignorancia es la creencia falsa en una identidad personal. Esto significa que cuando nos olvidamos de las cuatro nobles verdades, surge inmediatamente una identificación con algo y lo llamamos mío. Puede ser una casa, una canción, una opinión, hijo, familia, país, etcétera, o lo llamamos yo soy. Yo soy madre, padre, jefe de una empresa, pintor o cualquier otra clase de identificación. O lo llamamos esencia o alma, que implica que somos de una determinada manera y no es posible cambiar. Estas tres maneras de identificarse traen gran cantidad de sufrimiento por la sencilla razón de que están en contradicción con las tres características de la existencia. La primera es que todo está sujeto a cambio. En otras palabras, todo es impermanente, anicca. La segunda característica, dukkha, es no ver que todo está sujeto a condiciones y por ende sufrimos. Todo surge y cesa de acuerdo con ciertas condiciones. Esto nos lleva a la tercera característica, la impersonalidad, anatta, que es quizás el punto más profundo y difícil. Todo es una continua expresión que aparece y desaparece momento a momento, de acuerdo con causas y condiciones pasadas. Solo existe la acción, pero no el actor. Hay acciones pasadas, mentales, verbales y físicas, que dan sus frutos en el presente, que son, a su vez, condiciones para el futuro. Este proceso no se detiene salvo que logremos el arahantado, es decir, el nirvana sin remanente. Este último punto, el logro del nirvana sin remanente, es el que está tan magistralmente expuesto por el Buda en el origen dependiente. Si reflexionamos sobre estas verdades, podremos reconocer que Buda fue un ser humano excepcional y que nos legó un entrenamiento cuyo objetivo es el experimentar gradualmente el fin del sufrimiento. A partir de estas verdades, vemos que el sufrimiento tiene una condición de origen y por lo tanto, y afortunadamente, es impermanente. Cuando cesa su causa, la avidez, cesa su efecto. ¿Cómo se manifiesta su efecto? Cada vez que algún asunto lo volvemos personal o lo creemos permanente, comienza a surgir y definirse de manera bastante sólida las ideas de yo, lo mío o mí mismo. Este concepto ignora las cuatro nobles verdades y nos hace ver el mundo como una cosa, como si fuera todo un sustantivo y no como realmente es solo un proceso. Cada fenómeno en el universo es causal o condicional. Cesan las causas, cesan los efectos. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué meditamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Porque no sabemos diferenciar lo sano de lo insano. Esto significa que creemos que todas nuestras vivencias son personales en lugar de circunstanciales, es decir, debido a ciertas causas. El no ver esto claramente hace que surja la idea de yo soy o mío y todo se vuelve muy doloroso. Esto nos muestra que
En realidad, nosotros nos producimos nuestro propio sufrimiento. Por ejemplo, si alguien nos habla de manera desagradable, nuestra mente se contrae. Esa contracción es la avidez que se manifiesta como aversión. En esta aversión hacia el comentario, lo que nos hace sufrir no es esta aversión hacia el comentario lo que nos hace sufrir, no el comentario en sí mismo. El rechazo por algo que nos dijeron de mal modo nos produce sufrimiento. En este punto aparece la posibilidad de actuar diferente. Si replico el comentario en el mismo tono, podría aumentar aún más el rechazo y por ende el sufrimiento. Si por otro lado reconozco la aversión, la suelto y dejo de pensar en ella, relajo la cabeza y la mente, la avidez detrás de esta aversión deja de alimentar la emoción y puedo regresar a la situación desde un escenario mental completamente diferente. No reacciono de la manera habitual, sino que procedo de un lugar más abierto y tranquilo. Muy bien. Eh, y me gustaría leerles un pequeño fragmento más, ¿sí? Que es ¿qué es la meditación? La palabra meditación es una traducción poco precisa de la palabra bhavana. Bhavana significa desarrollo mental o cultivo de la mente. La meditación es un proceso mediante el cual la mente evoca, entre comillas, piensa, entre comillas, o recuerda, entre comillas, un objeto mental que es el objeto de meditación. ¿Qué significa estar, entre comillas, con el objeto de meditación? En los suttas se dice que hay una mente y que hay un objeto mental. Ambos procesos son condicionados o causales y cuando entran en contacto surge la conciencia mental. Esta conciencia mental es solo una manera de designar un proceso, un movimiento que se da intencionalmente hacia una determinada dirección, la del objeto de meditación, el amor benevolente, la respiración o lo que fuera. Mientras la intención sea la de continuar atentamente con este proceso, nosotros, como meditadores, viviremos la experiencia de estar, entre comillas, con el objeto de meditación. Cuando nuestra intención cambie, y la mayoría de las veces uno no se da cuenta del cambio en la intención, sino que vive los resultados de ese cambio. La atención en el objeto desaparece y surge en otro objeto mental u otro objeto, por ejemplo, un sonido, un aroma, un dolor o un estado mental distinto. Al meditar, nos encontramos con un movimiento de la mente que es cada vez más lento si la meditación sigue el proceso de los yanas. Nuestra atención se intensifica, dando lugar a un recogimiento o quietud mental mayor. Y utilizaré aquí quietud o recogimiento mental en lugar de la palabra concentración porque esta ha dado lugar a muchas confusiones a la hora de la práctica meditativa, especialmente cuando la concentración no es entendida como un factor que surge de la atención correcta. Bueno, quería leerles esos capítulos, ¿sí? Vamos a hacer una charla más en julio, probablemente, eh, donde voy a leer otros fragmentos del libro. Y les quería comentar que el viernes 31 de julio vamos a hacer una nueva presentación del libro en un bar que está acá en Almagro, a las 19 horas, donde se puede ir a escuchar fragmentos del libro. El que tiene ganas de comprarlo lo puede hacer también ahí. Eh, Pueden ir a tomar algo, un café, un licuado o un chocolate caliente, ya que vamos a estar en invierno, y escuchar algunas partes del libro y preguntar sobre el libro o la meditación o lo que ustedes quieran. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas de lo que ustedes quieran, del libro, de su práctica, de algún sutta? Porque seguro que leen muchos suttas ustedes y por ahí tienen muchas dudas anotadas. Sí, Ale. Em, no, yo capaz comentar, ya que es la presentación del libro, em, que bueno, el libro fue lo primero eh, que empecé a leer como para tener un poco de idea de qué se trataba todo esto. Así que me lo leí, no sé, rapidísimo, me encantó. Es muy, muy práctico.
eh, hablo desde partiendo de cero, ¿no? Es como que está todo muy claro. Eh, bueno, ya lo leí una vez y ahora ya lo empecé de nuevo a leer. Como para darle más detalle. Aparte, como fui avanzando en las meditaciones, como que releerlo está bueno para, ya ahora entiendo otras cosas. Claro, Claro. claro. Es como que el principio fue un pantallazo de todo lo que yo no tenía idea, de todo lo que es el budismo, ¿no? Eh, y de todas palabras que no conocía, cosas, los yanas, no tenía idea que existían. Que eso cuando lo leí lo pasé como más de largo porque no tenía idea qué era y yo estaba muy novata como para querer entender eso. Ujú. Y, pero bueno, es como un pantallazo muy bien explicado, muy claro. Y bueno, ahora al empezar a leerlo de nuevo es como que parece que no lo leí. Es como que de nuevo y lo vuelvo a leer, ¿no? Y me resuenan más ya entiendo otras cosas. Así que bueno, eso. Nada, quería comentar eso nomás. Bien, es como lo de la percepción, ¿viste? Ya uno lo lee y la percepción cambia. Uno Sí, cree que sí, percibe, totalmente. Es como todo nuevo. pero algo nuevo. Sí, Ujú, así es. sí, Así. bueno, eso. Gracias. Gracias a vos por el comentario. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que quieren hacer? Sí, Yo quiero decir algo más. Cuando empezaste, que leíste lo primero del libro, que es como, bueno, no tengo el libro acá como para leerlo de nuevo, pero de ver que no, que lo que yo haga no, o lo que piense, ¿no? Como que lo dividiste como en tres pasos, me parece. sí. Que lo que yo piense no me haga mal a mí, no le haga mal al otro, o no le haga mal al otro y a mí. Y después vas pasando a la acción, ¿no? Cuando, bueno, ya hiciste la acción. Ujú, Y eso, esa parte la traje como, me la traigo a lo cotidiano, ujú, eh, todo eso, esa parte, y entonces cuando tengo que capaz decidir algo, o sea, yo lo tengo que pensar más, no me sale todo natural, ¿no? Lo voy trabajando, pero como que me pongo a pensar justamente en eso de sentirme, bueno, yo bien con lo que estoy decidiendo y también para la otra persona. Seguramente siempre lo capaz lo venía haciendo así, pero ahora como que lo puedo ver o lo puedo pensar antes también. sí, Eh, hasta, claro, antes de llevarlo a la acción, capaz. sí, Y lo llevo a la acción, me doy cuenta, lo siento. Es como que, uy, y lo pienso, ¿no? Bueno, no, es como que me equivoqué, o vuelvo. es como muy, lo que está diciendo está muy bueno porque, eh, digamos, nos puede ayudar justamente a darnos una pausa antes de hacer algo, ¿viste? Que a veces no nos las damos. Y también tiene otra parte esto, ¿viste? Que a veces no lo hablamos mucho, que es no darse con un caño en la cabeza, ¿viste? Eh, Cuando uno comete una acción que por ahí hizo daño, ¿viste? No pegarse. Ahí viene el perdón. Ahí viene, claro, ahí viene el perdón y ahí viene el entendimiento de que uno actúa de acuerdo a la comprensión que tiene momentánea de la situación. Tiene como esos dos lados, ¿viste? El precepto es el fundamento de la práctica. Yo creo que la ética es el fundamento de la práctica y también es algo que para mí es muy importante en los días de hoy, que yo no puedo tener un desarrollo espiritual si los preceptos los rompo. Yo no puedo ser un Ujú. maestro de esto, pero si yo engaño, miento, lastimo, no entendí.
Para mí esa persona tiene algún lugar que no se entiende. Si la persona no es fiable en ese sentido, y con esto no estoy diciendo eh, que no tenga sombras, sí, una persona que enseña puede tener sombras, pero eso es diferente que hacer daño a propósito. Eh, es cuando se producen conductas que llevan a lastimar a otras personas. Dicho esto, esto nos coloca a todos en un lugar muy humano, muy humano, de que a veces por ahí uno rompe un precepto, eh, a veces uno no se da cuenta que está haciendo daño, a veces uno no considera que está haciendo daño, considera que está haciendo algo muy justo, no lo ve así, y porque no lo entiende así. Porque es esto, el punto de vista no está desarrollado, entonces para esa persona está haciendo las cosas bien. Entonces hay que ser muy cauto. El precepto en ese sentido es como muy claro. Tomo la determinación de mantener el precepto, de no tomar ninguna vida, no lastimar a ningún ser viviente, no tomar lo que no es dado. Pero fíjate, empieza, tomo la determinación de mantener el precepto. No dice no matar. No, que uno toma la determinación de entrenar eso, de practicarlo, de estar atento, de que no es una cosa para recitar una vez, es una cosa para mantenerla viva en la mente. Y eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque uno en el entrenamiento no es perfecto. Y esto es muy importante, porque eso nos permite vernos como seres humanos, no como seres perfectos. Poco el entrenamiento se trata de perfeccionarse. Correcto. Y tampoco el entrenamiento es tratar de ser la mejor persona del mundo, porque ya lo volvemos otra vez competitivo, deportivo, y no es el caso. Entonces el precepto nos sirve para ver eso, para observarnos y ver cómo el cambio de la actitud, el cambio de un hábito, nos lleva a un lugar más armónico, más fácil. Nada más que eso, nos facilita la visión de la vida. Para mí es eso, ¿por qué? Por eso es tan importante los preceptos, tanto para un lado, para cumplirlos, como también para aprender a darse cuenta de que a veces uno la embarra y no pegarse por eso. Si no construimos una identidad a partir de yo sigo los preceptos, y ahí ya hay una identidad. Sí, perdonarse, arrepentirse y volver a tomar el precepto. Claro, bueno, sí, sí, por supuesto. Tiene que haber una reflexión si uno rompe un precepto, tiene que haberla la reflexión, si no, no tiene sentido. Y otra cosa de lo que decís de la incertidumbre, eh, es como, también como que lo tengo muy presente a eso, ¿no? De que yo soy muy, esto de tener todo organizado y una estructura tengo acá y lo estoy trabajando, ¿no? De a poco. Entonces, siempre como que recuerdo eso, que en realidad todo como em, que no puedo, bueno, que es todo incertidumbre, básicamente, Totalmente. no puedo. Entonces, bueno, con eso puedo como bajar un poco a la realidad. Seguro, seguro. No es que está mal hacer planes, pero el plan es el andamio, no el edificio. Claro. Bueno, gracias. A vos. Bien, ¿algún comentario, pregunta que tengan? ¿Algo más? Yo, Federico, Sí, Claudia. no sé ni cómo empezar porque la verdad es que no sé muy bien dónde estoy parada. Eh, sinceramente, recién comentaba de los preceptos, realmente no lo pienso. Lo único que sí por ahí me pongo es que digo, bueno, quiero meditar, pero lo hago muy poco, realmente.
Y en la semana, que por ahí es son que trabajo todo el día y digo, bueno, es cuando más lo necesitaría para poder bajar, es cuando menos los hago, cuando menos, escuché que le dicen sentadas, ¿no? Sí, Escuché que si una persona le llama sentada. Y, y por ahí, el fin de semana, por ahí sí. eh, Ponele que me ponga un poco más. Por ahí tengo dos, tengo una tuya y una de Maru, y ujú, bueno, esas son con las que más eh, puedo, porque si me pongo sola es que me voy tremendamente con los pensamientos, pero por ahí con la guiada es como que puedo un poquito más, ¿viste? Pero sí, por ejemplo, ahora que vos comentabas de los preceptos, nunca pienso en eso realmente, eh, pero por otro lado, digo, es como que digo, algo sí funciona, porque me pasó un domingo a la mañana, me desperté temprano, suponete 9 de la mañana. Digo, qué temprano, yo quiero seguir descansando, sí puedo, ¿para qué me voy a levantar temprano? Digo, voy a meditar ujú. a ver qué pasa. Medité, igual cortito, no sé, habrán sido 10, 15 minutos, me volví a acostar, me levanté, cosa que no me sucede nunca, me levanté a la 1 de la tarde. Entonces digo, bueno, algo pasa. Y bueno, no sé qué es lo que me pasa ahora, ¿no? Que es todo muy, muy nuevo, muy reciente para mí. Muchas veces escucho que la gente pregunta, yo realmente no sé ni cómo formular la pregunta o el comentario, pero a veces escucho también a la gente que comenta y me siento identificada con lo que la gente dice, me pasa eso. Con un señor, no, me parece que no está acá, no. Con Ismael. Eh, sí, ese, con Ismael. Con él es como que digo, bueno, me siento identificada, ¿viste? Los escucho, eh, me gusta, me siento cómoda, pero bueno, es eso lo que me pasa. Eh, Mirá, el tema llamémosle, la continuidad de la meditación es un tema para muchos practicantes, ¿viste? Sí, Que desearían tener más continuidad en la meditación. Y parecería, ¿viste? Que es un tema que está alojado en la voluntad. No tengo voluntad. Cuanto sí, más lo necesito, menos lo hago. Es como la sí, persona que va al gimnasio, ¿viste? O no va al gimnasio y necesita hacer el gimnasio porque le hace bien. Por ahí después de que va al gimnasio se siente bien, pero antes no quiere, no quiere ir. sí, Y es muy curioso, ¿viste? Cómo opera la mente humana. sí. Cómo frente a algo que uno siente que le hace bien, parece que la mente rajara para el otro lado. Y que hay una resistencia, lo que digo yo, Tal, ¿no? excelente. Hay Pero una hay una resistencia. resistencia, porque digo, sí, o sea, participo de las charlas, Sí, me gusta, digo, pero por otro lado, cuando me tengo que poner, no me pongo. sí, esa resistencia es exactamente el campo de la práctica. Esa es la práctica. Esa es la práctica, la resistencia. Es decir, la resistencia es, y acá uno tiene que ser como muy agudo para ver, ¿viste? ¿Qué es lo que yo resisto? Y lo que yo resisto es esto que vos dijiste. Cuando me siento a meditar, mi mente es un caballo loco que se va para todos lados. Sí, A nadie le gusta observar eso. Entonces, cuando me siento, me encuentro con esa experiencia, que mi mente se va para un lado y para el otro, y la tengo que volver a traer al sentimiento todo el tiempo. todo el tiempo. Y esa es la tarea. Pero ¿qué pasa? Después de que vos la haces, por ahí te sentís un poco mejor. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que me sienta mejor si me senté 15 minutos, 20 minutos y lo único que hice fue traer la mente porque siempre se va para cualquier lado? Lo que pasa es que durante esos 20 minutos tomaste
todas buenas decisiones. ¿Qué fue lo que hiciste? Abandonaste un estado mental malsano y llevaste la mente a un estado sano. Y eso hecho durante 20 minutos se siente bien, porque uno dejó de identificarse con estados mentales negativos, dañinos, y llevó la mente a un estado sano, abierto. Mirá el trabajo que hiciste durante 10 o 15 minutos. Y permitime darte un símil. Imagínate que vos vas al gimnasio y durante 20 minutos sin descansar haces cualquier serie durante 20 minutos. Haces press de banca, flexiones de brazos, dominadas, de Sí. todas durante 20 minutos sin parar. Es re difícil hacer eso. Sin embargo, la mente lo puede hacer. Está capacitada para entrenar 20 minutos sin detenerse. Está capacitada para meditar 2 horas, 3 horas, 8 horas sin detenerse. Pero ¿por qué ocurre eso? Justamente porque el entrenamiento en esos 20 minutos donde vos estuviste haciendo eso, la mente fue abandonando estados sufrientes, estados que no le hacen bien. Pero fue muy loco. Yo después pude descansar como 4 horas. Claro, Dije, dije, algo claro, sucede, no sé. claro, Se reguló tu sistema nervioso claro. Y eso seguramente. trae un montón de beneficios, como dice Maru, fisiológicos. Entonces, cuando eso empieza a pasar y vos empezás a reconocer, che, esto me hace bien, y los obstáculos o las distracciones en la mente no son algo malo, los obstáculos son la puerta de la liberación. Cuando vos los abandonás, te estás liberando de un obstáculo, pero vos no te podés liberar del obstáculo si éste no se presenta. Entonces, cuando Mm, vos te sentás a meditar, tomás conciencia del obstáculo y lo dejás a conciencia. Y eso no es algo que la mayoría de la gente hace. La mayoría tiene un estado mental malsano y lo primero que hace es justificarlo. Me pasa esto porque el trabajo, me pasa esto porque mi mujer, me pasa esto porque mi marido, me pasa esto por el vecino. No tiene el entrenamiento de dejarlo. Y cuando vos tomás ese hábito de soltar lo que viene, aunque lo hagas 20 minutos por día o 15, te empezás a sentir mejor. Sí, porque tu karma, lo que vos generás a partir de tu decisión, es distinto. Y eso va cambiando a la mente, la va desacondicionando de sus hábitos. Eso colocado en una práctica cada vez más profunda, cada vez más larga, va a traer cambios cada vez más profundos en tu vida. claro, yo digo, bueno, me lo demostró con esto que te conté lo del sueño. Me lo Seguro, demostró, pero así todo no lo hago. por supuesto. ¿Por qué? Porque todavía falta una parte que te voy a recomendar que hagas prácticamente. Que por ejemplo en el libro no está esto. Cada vez que vos termines la sesión de meditación, Sí, sea de 10 minutos o 15, quédate un minuto sentada reflexionando cómo te sentís en ese momento, después de haber decidido terminar la meditación. Pero vos bien. terminaste la meditación y reflexionás cómo me siento ahora. Y sé muy consciente de ese estado. Vas a ver que te vas a sentir más tranquila, más aliviada. Y tenés que tomar contacto con eso. Si vos haces eso, se va a empezar a generar en el cerebro un circuito nuevo. Que la próxima Sí, vez que te sientes a meditar, tu cerebro, tu mente va a traer a la memoria, ah, me siento así. me- Está bueno sentarme a meditar. Y vas a empezar a encontrar algo que es fundamental, que es el placer de meditar. Entonces vas a encontrar tiempo, vas a sí, encontrar... porque no me lo hago exactamente. Exacto, y vas a empezar a decir, ok, duermo media hora menos, pero esa media hora la dedico a meditar. Y vas a retroalimentar eso, pero hace esa reflexión al terminar la sentada. ¿Cómo me siento ahora? Estoy más tranquila y reconocelo. Y vas a ver cómo eso en el tiempo se genera un proceso, un círculo virtuoso, muy sano. Sí, Y vas a ver cómo ese cambio, vas a empezar a buscar el momento para meditar. perfecto, lo voy a hacer. Después, con respecto al libro, digo, va a ser mucha información, no sé si la voy a entender, no sé. No, Eso me no, pasa con el tema del libro. yo te recomiendo que lo leas, vas a ver que te va a ayudar también a alimentar esto que te digo. Pero tiene, así como lo que leíste, o tiene sutas que se comentan. Tiene sutas que se toman como base y se comentan.
Ah, también. Tiene de todo. Es muy Está bien. Gracias. No, gracias a vos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, gente, les agradezco mucho la participación, ¿sí? El domingo, los que quieran, nos vemos en el estudio de Sutas. Después voy a mandar el Suta que vamos a leer, ¿sí? Que tengan linda noche y pasen mañana un lindo sábado, ¿sí? Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao, gracias.